My name is Jimena Sanchez, and I'm the director for the Andes at the Washington Office on Latin America. And I'm extremely pleased to be here today with all of the special people who made this Con Líderes Hay Paz series of podcasts and multimedia advocacy effort possible. Today, you will hear from most of the social leaders who participated in these podcasts, as well as our narrators from the US and from Colombia for the English and Spanish versions. As you all know, the situation in Colombia, unfortunately, is deteriorating. We've seen that since the signing of the peace accord, at least 500 social leaders have been assassinated, and that this is hitting some of the areas of post-conflict, disproportionately rural areas, disproportionately Afro-Colombian and indigenous. Since the peace agreement brought so much hope, and in some ways it is a watershed agreement, historical, very important, addresses a lot of the structural issues, it's not uncommon to see what happened here, which is that most of the international community thought, okay, this deal was signed, things are better, and we can move on to the multiple other crises happening in the world. Unfortunately, creating and generating peace means building it on the ground. And we are seeing that without a huge, robust effort to do that at almost 5 years of the signing of the accord, that things are slipping backwards in terms of security. As a result of this, we decided that it would be really important to help raise awareness of what was going on in Colombia, but most importantly, to have the world hear the voices of the people who are in the front lines every day, building that peace in Colombia. And since Colombia is very particular, depending on which region you're in and which situation you're in, whether it's rural or urban, we tried to put together a cross-section of leaders in different circumstances who you will be hearing from today. So we're going to start with a very short video about the campaign, which is about a minute, and then we will continue. La paz es un anhelo colectivo, pero al mismo tiempo, curiosamente, es un derecho desconocido por nuestra población en gran parte, ¿no? Quienes más han vivido la paz real de la falta del conflicto, muchas veces son quienes menos desean la paz del conflicto armado. Lo que nosotros hacemos acá, defendiendo, cuidando y protegiendo los derechos territoriales de las comunidades afrourbanas en Buenaventura, es un aporte a la construcción de esa paz que nosotros, sin tener ni armas ni dinero, estamos contribuyendo a que Colombia siga siendo un país pluriétnico y multicultural, pero sobre todo que siga garantizando la permanencia de los pueblos negros y los pueblos étnicos en Colombia. Mi gran sueño es que en este Pacífico haya salud, que haya educación, que le brindemos oportunidades. Yo sueño con una Colombia distinta, una Colombia más igualitaria. Entonces, por eso yo siempre voy a defender la paz. A mí no me importa, digamos, que tenga una falencia, no. Yo considero que si todos nos encontramos, todos conversamos, nosotros podemos construir paz. Great. So that is basically just a synopsis of what this is all about, and you'll want to hear more about each individual and their vision for peace very shortly. One of the speakers who was supposed to be with us today was Leiner Palacios, who is also a truth commissioner, and unfortunately he got called away at the last minute. So we're going to show a short clip of Leiner's vision for peace now, and then we will go to the other panelists.
Leiner Palacios Asprilla es un líder social de Bojayá, una comunidad afrocolombiana que sufrió una horrible masacre durante el conflicto colombiano. Su vida ha sido amenazada porque trabaja para sanar las heridas de esa masacre. Esta es su visión para el futuro. Mi gran sueño es ver a una Colombia reconciliada, que en este Pacífico haya salud, que haya educación, que le brindemos oportunidad. Yo me crié en una zona donde no había una pelota, un balón de fútbol, y nosotros para jugar nos divertíamos con las chuspas de arroz que hacíamos de envueltas. Y si uno hoy va a mi pueblo, Pogue, encuentra la cancha con los mismos pozos y sin la pelota 44 años después. Es la realidad que viven muchas generaciones del Pacífico colombiano que necesitan oportunidades, que necesitan que llevemos recreación, que necesitan que llevemos interconexión. Entonces yo sueño con una Colombia distinta, una Colombia más igualitaria. Aprende más sobre Leiner y por qué los líderes sociales son la clave para proteger la paz en Colombia. Únete a la campaña Con Líderes Hay Paz. Wonderful. So we're going to start out with the other leaders who are also featured. Let's start with Danelli Estupinian. Danelli Estupinian is a leader who works in the port city of Buenaventura, who has accompanied and advocated for the rights of Afro-Colombian marginalized communities, women, victims, and has been working with WOLA for many, many years as Buenaventura has gone through some terrible waves of violence. Danelli, we would love to hear from you. What is your vision for peace, and what is it that you would like us to know about the situation you're living in now, and what recommendations you have for us in terms of peace and protecting you? Gracias. Muchas gracias, Jimena, por la invitación y como siempre a WOLA por su preocupación y contribución al mejoramiento de la vida individual y colectiva de las comunidades negras en Colombia. Gracias también a todos los periodistas que nos acompañan, de las personas. ¿Iniciamos de una o espero? Sí, siga. Bueno. Bueno, de las cosas que hemos estado reflexionando en los últimos días frente a la situación de guerra que vive Colombia, un proceso de guerra continuada, deteriorada, además un conflicto muy deteriorado. Cada vez que la situación de violencia se agudiza más en los territorios que ya sabemos que son territorios estratégicos, porque lamentablemente decirlo, es una guerra focalizada, ¿sí? Y sobre todo en estos territorios estratégicos para la economía, hay una situación que creo que debe priorizarse y es ese gesto de paz, ¿cierto? De las personas que dicen querer la paz o tienen también como mandato constitucional garantizar la paz como un derecho. Pues entre ellos, obviamente, el Estado colombiano, ¿sí? Y representado en sus instituciones y sus gobiernos en este momento, porque nos preocupa la retórica de paz que se usa, ¿sí? Y se usa para unos momentos potenciarla a favor de algunas políticas, incluso bélicas, y en otros momentos también para ganar votos. En ese orden de ideas creemos que en ese gesto de paz se debe hacer un trabajo muy importante con el pueblo colombiano, porque en este proceso de paz que acabamos de intentar como una apuesta colectiva, lo que vemos es que no hubo una educación frente al tema de la paz para el pueblo colombiano. Y yo siento que se leyó más como un favor que se le estaba haciendo por parte del Estado colombiano y los grupos que estábamos sufriendo los rigores de la guerra en los territorios
en este caso, a la guerrilla, ¿sí? Era un favor que les estábamos haciendo desde esa perspectiva para absolverlos de los crímenes que habían cometido durante tanto tiempo y del dolor que le habían generado a la gente. Lamentablemente, así la mayoría del pueblo colombiano lo veía, ¿sí? Y hay otros que lo veían entonces como un favor exclusivo también para los pueblos étnicos, pues porque desafortunadamente estas dinámicas de paz, de guerra, son más acentuadas en estos territorios. Entonces, desde ahí me nace a mí la preocupación y digo que esto debe pasar por una pedagogía en función de que el pueblo colombiano entienda primero que la paz es un derecho fundamental y es un derecho colectivo, ¿sí? Y que no es un favor para un grupo X o Y determinado, sino que es una necesidad que tenemos como pueblo. Además, porque un conflicto armado tan deteriorado, tan extenso y continuado como el que tenemos en Colombia de más de 50 años, pues ha generado también, por decirlo así, una actitud bélica en la gran mayoría de las personas que incluso aunque no vivan en los territorios donde la guerra se expresa con mayor intensidad, pero sí lo logramos ver en sus lenguajes, en las actitudes, en las maneras en que nos empezamos a tratar como colombianos y colombianas, y eso preocupa, porque eso lo que nos dice ya es que esa guerra no se teje solo en estos territorios, sino que escala a la vida cotidiana, ¿cierto? Y se naturaliza la violencia. Y se naturaliza y la vemos todos los días porque cuando opinamos, cuando salimos a las carreteras y a las calles a reclamar lo que nos merecemos como pueblo en el marco de nuestros derechos colectivos, se escuchan comentarios en redes sociales, entrevistas y malestar del pueblo colombiano diciendo hasta cuándo joden estos negros, deberían de tirarles una bomba y matarlos a todos, ¿sí? Cosas como esta. Esto nos dice entonces que estamos viviendo ya en una sociedad enferma, ¿sí? Y que prácticamente esa situación de intensa violencia que vivimos no nos ha afectado solo a los negros indígenas como el pueblo colombiano cree, sino que ha generado un daño colectivo a la población colombiana, deshumanizándola también. Entonces creo que una de las decisiones que deben tomarse en el marco de un proceso de paz serio es empezar a hacer una pedagogía muy, pero muy fuerte en función de eso. Además también de cumplir los acuerdos que se hagan. O sea, los gobiernos tienen que ser serios, están cumpliendo una función estatal y es una delegación del poder que hemos hecho los pueblos, ¿sí? El pueblo colombiano a un gobierno, no son los dueños del poder, ¿sí? Son nuestros mandaderos, son a quienes les entregamos la posibilidad de que nos representen en el marco de esta democracia, por lo tanto no toman decisiones por nosotros. Y eso es lo que está pasando también y creo que es parte de lo que ha impedido también que la paz en Colombia pueda cristalizarse, porque el derecho a la participación como un derecho colectivo fundamental, que hay que decirlo, la participación es un derecho fundamental para los pueblos étnicos, se ve también coartada en la medida en que nosotros y nosotras avanzamos en estos procesos, le apostamos a estos procesos, se tejen acuerdos como el acuerdo de paz y dentro del acuerdo de paz el acuerdo étnico de paz y simplemente nos enfrentamos ante un Estado, ante un gobierno que desconoce esos acuerdos, ¿sí? Desconoce las esperanzas, los sueños, los anhelos y el derecho a la paz de todo un pueblo y eso pareciera que no tiene ninguna trascendencia ni ningún control político también dentro del mismo estamento colombiano, dado que hay situaciones bastante complejas también que resolver y pues estas otras estructuras de gobierno que están allí en función de administrar también políticamente ese poder, ¿cierto? Y de hacer control, pues están en miles de situaciones que tampoco pueden cumplir su rol. Por lo tanto, nos toca a nosotros y nosotras como pueblos étnicos organizados y comunidades étnicas, pues ejercer el derecho a la participación y salir a las calles y es ahí donde se da toda la situación de amenaza y muerte sistemática que estamos viviendo. Entonces yo, entre otras cosas de las que se ha hablado mucho frente al cumplimiento de los acuerdos que nos sostenemos en ello, porque fue un esfuerzo colectivo, creo que hay que avanzar como una premisa a la pedagogía de la paz y que el pueblo colombiano comprenda que no es un favor para X o Y grupo, sino que es un derecho y a partir de ahí, como una sola voz al unísono, deberíamos de estar gritando, exigiéndolo y pidiéndolo porque nos estamos enfermando y eso está deteriorando nuestra humanidad.
Mm. Thank you so much, Danelli. I think we all hear in Danelli's voice the need for all of us to educate ourselves more about the peace accord, especially the ethnic chapter, which not only is it historical, but basically it safeguards the collective rights of Afro-descendant communities and their culture and identity for the future. And we should really see how, with some of the tools that we have and some that we put on our website, we can ask our members of Congress and our governments to fulfill Danelli's wish to advance um, the peace accord in the ethnic chapter. So now we're going to hear from Elendi Cuero Bravo. She is the vice president of the Association for Internally Displaced Afro-Colombians, AFRODES, an organization that groups more than 100 Afro-descendant displaced organizations throughout the country. She is situated in the Cali area, and unfortunately in the past year and a half has had to accompany and witness some very difficult situations in Llano Verde, which she can tell us a bit about. And again, we would love to hear from you, Elendi. What is your vision of peace at this point, and what recommendations do you have for all of us who are listening today? Buenas tardes, muchas gracias, Jimena. Un saludo especial para las personas, instituciones y organizaciones que nos acompañan, igualmente para Uola y su equipo, en especial Maite y Jimena, que es una defensora de nuestros derechos y conoce en ocasiones mucho de nuestras realidades. Gracias, Jimena, gracias, Uola, por esta labor que hacen. Hablar de paz para mí es un privilegio, digamos, en este caso como vocera de un pueblo que poco a poco está llegando con estas prácticas gubernamentales al exterminio. Hablar de paz es poder también visibilizar esas afectaciones que hoy estamos viviendo y que efectivamente se requieren que hayan una protección por parte del Estado colombiano para nosotros, a quien nos llaman minorías étnicas, tanto a las comunidades afrocolombianas como a las comunidades indígenas, la misma población LGTBI y los líderes sociales. Nosotros el conflicto que hemos vivido en nuestro territorio es un conflicto tan absurdo, tan abrupto, que se ha encargado día a día de dañarnos, de querer enloquecernos. Hablando literalmente puedo decirles eso. Lo que el pueblo y las comunidades hoy viven es una situación tan sistemática, una persecución, un homicidio, unas desapariciones, una violencia sexual hacia las mujeres, que efectivamente ha conllevado a que hoy estemos enfermos. Simplemente vivimos en ocasiones porque tenemos que movernos por inercia, pero el dolor es tan grande que a veces uno no entiende. Nosotros hoy no podemos entender cómo estamos de pie soportando lo que vivimos. La crisis humanitaria, digamos, ha conllevado que lo que se vive para nosotros, anteriormente consideramos que el conflicto solamente estaba en varios territorios, sobre todo urbanos, pero vemos poco a poco que esto ha caminado, que no solamente hoy podemos hablar de ese dolor que viven nuestros hermanos que aún permanecen en el territorio, porque muchos de nosotros han tenido que salir de nuestras tierras originarias. El dolor ha mutado, los hechos continúan, y por eso nosotros hoy decimos hay que clamar la paz. Nos hemos movilizado, nos reunimos de manera permanente a buscar, aportar, porque hay que decir y mencionar que si hoy las comunidades afrocolombianas, las comunidades indígenas están incluidos en los acuerdos de paz y sobre todo en el capítulo étnico, es porque ha sido una labor ardua de nosotros y nosotras como pueblo y como líderes negros. Hablar, digamos, de este artículo, porque también tenemos que decir que tenemos un gobierno que no reconoce ni su propia constitución política, porque cuando se ha vulnerado artículos 7 y 8 de la Constitución, pero también el 25, que la paz es un derecho y no la politiquería que armaron simplemente con la paz para dañarnos y para dividir un país, yo creo que allí estamos fallando como Estado, pero sobre todo tenemos un gobierno que falla y no garantiza nuestros derechos. Hablar, digamos, de estos hechos que Jimena hacía mención en un barrio Llano Verde que está en el centro de Cali,
que está en un barrio, en unos lugares que hay condiciones donde viven muchas comunidades, y que hoy nosotros tengamos más de 220 niños, adolescentes y jóvenes asesinados, eso no puede ser, digamos, y que ni siquiera, digamos, haya una visibilización de lo que pasa allí, terminando que en agosto del año pasado tuvimos una masacre donde acabaron con la vida de niños, de adolescentes, de 14 a 16 años era el mayor. Y lo único, digamos, que recibíamos la familia y los líderes que estábamos allí visibilizando las afectaciones, simplemente eran audios que circulaban y estigmatizándolos, que eran ladrones, que eran esto, para justificar que los hubiesen matado como animales. Los torturaron en una ciudad, no estamos hablando de un territorio rural, en una ciudad donde fueron impactados con tiros de gracia, donde fueron quemados, donde fueron desgollados. Muchachos que no cometían ningún tipo de daño. A esto se le suma, porque hay que hablar también de la situación que viven nuestros adultos mayores y por qué nosotros, el pueblo negro, clama la paz. Nuestros adultos mayores que hoy no son recicladores, sin técnicas, porque ni siquiera hacen esta labor como hacían en su territorio con unos conocimientos, y tienen que dedicarse en las basuras de las calles a buscar para comer de allí, sin ningún tipo de formación y capacitación. Y los que no, hoy reducidos a la calle y la mendicidad. Y con esto también hay que hablar de la situación que padecemos como mujeres. Hoy compañeras dedicadas, mujeres que no sabían qué era la prostitución, hoy tienen que ejercerla para poder llevar una comida a sus hijos. E igualmente, mujeres negras, trabajando por menos de $1 al día para poder sobrevivir, o si no, con platones en las calles. Y resulta que ahora, en estos tiempos de pandemia, hoy tenemos una crisis porque ni siquiera hoy se les garantiza que puedan ellas llevar una comida a su casa. Seguido a ello, tenemos que hablar de lo que estamos viviendo también los líderes sociales. Hoy, indistinto del territorio donde nos encontremos, tenemos que vivir escondidos para poder denunciar, o si no, con unos esquemas de seguridad para poder garantizar. Entonces, para finalizar, yo quiero decir que la paz, como decía Danelí, para nosotros es un derecho consagrado en nuestra Constitución. Nosotros caminamos para lograr ese capítulo étnico en los acuerdos de paz, y lo que le pedimos al gobierno hoy es que nos garantice el derecho a vivir, que nos protejan como grupos supuestamente que está en nuestra Constitución, somos grupos de especial protección, pero efectivamente con estas prácticas, digamos, lo único que estamos viendo es que cada día hay un exterminio del pueblo negro, y por ello el llamado es no solamente al gobierno, a los países, quien nos está siguiendo, organizaciones de derechos humanos, en el caso de UOLA y las otras que nos acompañan, pero también las embajadas de Estados Unidos y de otros países que puedan apóyennos, porque el pueblo negro, cuando uno pierde sus niños, pierde su adolescente, nosotros no podemos garantizar que haya vida para nuestras presentes y futuras generaciones. Entonces, el llamado es que necesitamos construir vida, necesitamos que volver a nuestros territorios. Nuestras comunidades no pueden seguir fuera viviendo de la forma como están viviendo. Por tanto, necesitamos territorio en paz. Muchas gracias. I would just like to add that Elendi and the other women, displaced leaders throughout Colombia, but mostly in Cali and Bogota and Soacha, really, stood up during this pandemic. They put themselves at risk trying to figure out ways to get their community fed, to get their community to keep going, in spite of the fact that they were facing such an unknown situation economically and otherwise. Elendi mentioned something very important, which is mentioned throughout the podcast, which is how social leaders are misperceived. There is criminalization, they're misunderstood. At times they're stigmatized, and when it comes to people of African descent and indigenous descent, there is also the racism that comes along with that. And so just to add that, it's these leaders who, no matter what the crisis is and what's going on, who are really there for their communities. Now we're going to switch gears a bit and talk to Darío Mejía. Darío Mejía is a Zenu indigenous leader and political scientist. He is currently working in New York at the UN, because it's the UN Permanent Forum on Indigenous Peoples. So Darío, can you tell us a bit about your experience, what you think we should know about the piece now, and what recommendations you have? Hola, buenas tardes a todas, a todos allí.
Bueno, muchas gracias por la invitación a este espacio, especialmente a Wola, que ha estado siempre muy pendiente de los asuntos de los pueblos étnicos, tanto indígenas como afros, gitanos y todos los demás. En Colombia especialmente, quiero agradecer por esta campaña y por haberme invitado también a ser parte de ella. Yo lo considero un honor no merecido. Hay un montón de líderes que estamos en terreno, en el territorio. A nosotros nos ha tocado estar en los distintos escenarios. En este momento, efectivamente, me encuentro en la sesión número 20 del Foro Permanente de las Naciones Unidas sobre cuestiones indígenas. Y uno de los temas que estamos debatiendo precisamente tiene que ver con el aumento de la criminalidad en los territorios indígenas durante este periodo de la pandemia, y no porque antes de la pandemia no hayamos tenido violencia, sino porque la pandemia ha sido un periodo en el que se ha utilizado los instrumentos jurídicos de los estados para incrementar y, si se quiere, legitimar la violencia en contra de los pueblos indígenas. Hemos visto cómo los distintos espacios de concertación, de diálogo que los pueblos indígenas han logrado durante estas últimas 4 décadas, durante este año, ya casi 2 años que llevamos, han quedado prácticamente quietos, invisibilizados, suspendidos en el tiempo, y aspectos como la educación, la salud, que se venía trabajando en un esfuerzo enorme por abordarlos de manera diferencial, pues simplemente hemos vuelto a lo que se abordaba en los años 80, asumiendo a la población étnica de los estados como menores de edad o como simples beneficiarios de medidas asistencialistas. ¿Por qué menciono esto? Porque cuando estamos hablando de paz desde la perspectiva de los pueblos indígenas, no es solo el silenciamiento de las armas de fuego o la quietud en materia de actores armados, sino que justamente la paz tiene que ver con el acceso a los derechos. Y, y el acceso a los derechos, empezando por la posibilidad de disfrutar del territorio y del gobierno propio. El gobierno propio, que en este caso ha sido algo que, contrario a la pretensión de las autoridades civiles y militares de los países, pues por lo menos hemos tenido eso, ¿no? Que en algunas partes del país los pueblos indígenas han ejercido control con la Guardia Indígena, con otro tipo de instrumentos para poder salvaguardarse en este tiempo. Sin embargo, miren que tengo que también decir que rechazo y lamento profundamente que justo el día de ayer se haya asesinado a otra gobernadora indígena, después que ya hace un año, justo para este tiempo también, se haya asesinado a la compañera Cristina, que también era otra Nehuesh de esta misma región del país, en el departamento del Cauca. Y bueno, destaco estos 2 casos porque, no porque los demás casos de asesinato a dirigentes y autoridades indígenas no sea dramático e importante, sino porque aquí se le suma a otro fenómeno de violencia que aquí quienes están en la conversación me afirmarán, y es que existe una violencia fuerte, invisible, contra las mujeres indígenas. Y las mujeres indígenas, aparte de que están soportando la carga de transmitir el conocimiento y en muchos casos hasta soportar la economía de los hogares y de las comunidades, encima de ello se enfrentan a la violencia que les implica el incremento de
las fuerzas militares y otro tipo de fuerzas en los territorios. De manera que con todo esto lo que yo quiero decir es que la labor de las autoridades indígenas, a quienes también se les ha puesto este nombre de líder social, porque es sumamente frágil y sumamente delicada esta labor en los territorios. Yo quiero que en las campañas rescatemos esa denominación de autoridad indígena o autoridades étnicas, porque es en realidad contra esto que se está actuando. Es como en el país vemos que también se han asesinado alcaldes, pero el impacto mediático es importante. Pero cuando ya hoy día, incluso yo lo digo, es que cuando se habla de líder social, es como si fuera uno más. Y las autoridades étnicas, los campesinos, los afros, los indígenas, los que están en el terreno, son autoridades porque están gobernando en su territorio, están luchando, así sea de guardia para arriba, son autoridades. Y lo que estamos viendo aquí es un verdadero genocidio que no sabemos cómo para, pero que sí conocemos la explicación. Finalmente, lo que estamos asistiendo aquí es a un fenómeno de exacerbación de los radicalismos para dar uso, si se quiere, electoral de unos grupos políticos que ven en el sacrificio de unos su posibilidad de mantener su matriz discursiva frente a un enemigo interno. Entonces, yo veo con mucha preocupación que los acuerdos de paz, finalmente, como lo planteamos los pueblos indígenas, no era un acuerdo entre las FARC y el gobierno, sino un acuerdo de la sociedad. Se está poniendo en riesgo, incluso ahora con la vuelta de los discursos de las fumigaciones eh, y otros fenómenos que cada vez que se acercan los periodos electorales, siente uno cómo se incrementa. También uno tiene que manifestar que siente pues el peligro y el temor, pero pues, la labor hay que continuarla y hay que seguir. Yo no sé cuánto tiempo me queda, si no yo me puedo extender aquí. Si quieres rondear nomás Ok, alguna está bien, recomendación. Sí. pero bueno, comentarles que esas son las preocupaciones fuertes que tenemos, que estamos comentando y que hemos denunciado aquí en el foro permanente como uno de sus integrantes y que hacemos el llamado a la sociedad. Yo creo que es difícil, pero fortalecer las guardias campesinas, fortalecer las guardias cimarronas, las guardias indígenas, siempre va a ser una posibilidad de confiarnos entre nosotros. Y esto es muy importante, sobre todo en los territorios multiétnicos, donde este mecanismo de protección se está convirtiendo en la única esperanza para los dirigentes, pero que también este tipo de campañas que ustedes emprenden, pudiéramos replicarlas y hacerlas mucho más y ojalá otro tipo de actores con presencia en las naciones, en los países, en las regiones, pueda sumarse, porque no hay esfuerzo que no valga la pena si de proteger a nuestros hermanos líderes, sindicalistas, comuneros, comunales de las barriadas, etcétera, si de ello se trata. Y de esto estamos convencidos nosotros los pueblos indígenas, porque no hay paz para nosotros si no hay para nuestros hermanos colombianos, si no hay paz para nuestros hermanos colombianos, si no hay paz para nosotros. Bueno, muchísimas gracias. Thank you, Darío. Darío brings up a very good point. Often we are asked, are these environmental leaders, are these human rights defenders, are these victims representatives? And in the case of the ethnic minorities, they're all of them, all of those things together. They're victims leaders, they're the authority, they're environmental defenders, and basically they're people with very plural visions
of the world with cosmologies that come from the time of the millennium, and who have an attitude towards the environment that they don't separate it from humans, and so are very much at the forefront of maintaining um, environmental sustainability, which is so necessary for our planet. To understand a bit more about where we are within the context of peace and social leaders, we invited Camilo Pozo from INDEPAZ to be with us today. INDEPAZ is at the forefront of following what is happening in all of the different territories of Colombia, of putting out amazing reports about some of the trickiest issues and controversial issues throughout Colombia, where we see the intersection, for example, of criminality and politics, or the intersection of large-scale development projects and its contradiction with the lives of people in certain areas. And so we really wanted to hear from them, whom we respect very much, you know, what is their view of the situation of social leaders right now and what recommendations they would have at this point. So Camilo, please. Sí, muchas gracias, Jimena y Agbola, y un saludo para todos los amigos y amigas que están en el panel y que nos están escuchando. Bueno, creo que por lo que nos han dicho Daniel y Darío y demás, podemos afirmar que en Colombia estamos, no obstante que se firmó un acuerdo de paz, estamos en una emergencia humanitaria por violencia en medio de, además de una pandemia y las consecuencias pues, de una crisis social y económica sin precedentes. Algunas cifras ilustran esta gravedad de la emergencia, pues solamente en los primeros 3 meses de este año han asesinado 52 líderes y lideresas sociales, uno cada día en la última semana. Ahora, según la Jurisdicción Especial para la Paz, INDEPAZ y otras organizaciones, desde la firma del acuerdo acá, son más de 1000 los líderes y lideresas asesinados, y a eso se agrega que pues 277, dice la JEP, excombatientes en proceso de incorporación también han sido asesinados, 16 de ellos este año. Se han retomado las prácticas de las masacres, que es algo inaudito. En este país llevamos más de 200 desde la firma del acuerdo y ya estamos a niveles similares a las de 2012. Lo mismo que el confinamiento y desplazamiento forzado, sobre todo de pueblos étnicos, afrodescendientes e indígenas en el Andén Pacífico. La tercera parte del territorio colombiano, la población está sometida de manera continua a amenazas, panfletos, con amenazas de muerte si no se someten a los dictámenes quienes están imponiendo órdenes a su servicio. Y la mayoría de la gente, de las víctimas, son líderes étnicos, indígenas, afro, campesinos, de nivel local, que se han reorganizado después de la dejación de armas de las FARC y después de los acuerdos de paz, emergieron como un poder popular propio, como un control de territorio, y ese control de territorio además acompañado de una esperanza por la paz. Eso produjo incluso una disminución extraordinaria de indicadores de violencia en un primer momento, pero al mismo tiempo las dinámicas de quienes están acostumbrados a la guerra han chocado contra ese poder y, por supuesto, ha sido mucho más lenta la presencia del Estado que la reorganización de las mafias en los territorios. Pues al menos 350 municipios de los 1.122 municipios que tiene Colombia están en esas disputas territoriales donde pues este tipo de organizaciones quieren imponer lógicas armadas para enriquecimiento, para captura de rentas y para captura de poderes. Ahora, pues la verdad es que se han reorganizado también las armas. 23 grupos neoparamilitares, teniendo en cuenta los que vienen de atrás, 30 unidades residuales de las FARC y otros 45 grupos armados menores, todos en confrontación con la población para controlar territorios y rentas al servicio de mafias y empresarios y parapolíticos.
El ELN y grupos disidentes que se reclaman insurgentes también contribuyen con esa recomposición violenta y ponen su cuota en medio de esta situación. Ahora, son muchas las variables para explicar qué es lo que está pasando, pero en medio de todas esas variables, lo que aquí ahora señalaban Daniel y Darío y demás, yo creo que hay que retomarlo. Hay una responsabilidad central del gobierno y del Estado por omisión, acción con daño y no implementación integral de las medidas contempladas en el acuerdo de paz para afrontar los problemas de la transición al posconflicto. Esos acuerdos fueron diseñados no solamente para la incorporación de excombatientes, fueron diseñados para la incorporación de poblaciones con ampliación de la democracia, con reformas para superar guerras y conflictos armados de 50 años. Pero tenemos que efectivamente hay algunos elementos de avance y los acuerdos han tenido impactos positivos en la vida nacional. Pero después de 4 años de la firma del acuerdo, cosas centrales que podrían aclimatar la violencia, que fueron diseñados para conjurar una violencia que se veía venir, no han sido puestos en marcha. Solamente para enumerar, ya se dijo el capítulo étnico, pero yo insistiría, por ejemplo, el tema de la tierra ha estado allí en el centro de todo tipo de conflictos y contradicciones. Solo 32.000 hectáreas del 1.000.000 de hectáreas que debía haberse entregado a la fecha de manera física, según el Fondo de Tierras, han sido entregadas a campesinos y a pobres y a grupos étnicos. Zonas de reserva campesina de gran importancia para la incorporación de poblaciones y para frenar la ampliación de la frontera y la deforestación. Se vienen tramitando 32 zonas desde hace 4 años y solamente han reconocido 2, y eso a medias, ¿no? Y también tenemos, por ejemplo, en el terreno político, para poder incorporar estas regiones donde se concentran las violencias y la historia de violencia, se diseñó una circunscripción especial de paz en 16 territorios críticos. Se aprobó la reforma constitucional con mayorías en Congreso y Cámara, y no obstante eso, no ha sido sancionada la reforma por una serie de trucos y oposiciones y contrademandas que ha puesto el partido de gobierno y el propio presidente de la República. Ahora, yo le agrego un solo elemento adicional de gran impacto para explicar el por qué se reproducen las violencias. Es decir, el problema está caracterizado, los remedios están identificados, pero no se han aplicado. Ahí hay una responsabilidad. Por ejemplo, 400.000 familias que están vinculadas a la economía de la coca y atrapadas, pequeños cultivadores. De esas, 250.000 acudieron en pactos individuales y promesas de pactos colectivos a los programas del gobierno, un tsunami a la legalidad. Entraron en contrato 99.000, que arrancaron en 3 meses todas las matas, y el gobierno no les cumplió sino la mitad de las promesas, ni tierra ni proyectos productivos, y al resto los dejó por fuera. Entonces la gran pregunta es, ¿cómo es posible que la gran población de las zonas críticas, comunidades étnicas, de todo, le digan a la legalidad, estamos listos para arrancar las matas, las arranquen voluntariamente a cambio de unos programas económicos y se les incumpla, y ahora se les diga la política es de guerra porque ustedes son un eslabón del narcotráfico y de las cadenas internacionales, y la guerra va a incluir incluso lo que tiene que ver con fumigaciones? Entonces, el asunto trasciende, por ejemplo, la estigmatización a los acuerdos de paz y a los defensores de la paz. ¿Cuál es el discurso del partido de gobierno? El discurso del partido de gobierno es que no existe justicia para la paz, que es una justicia de impunidad. El mensaje a la población es que no hay justicia y que estamos en guerra. El discurso es el discurso de la guerra y el discurso del odio. No matan a los líderes solo por los problemas locales y ni siquiera principalmente por los problemas locales. Los mata porque no hay una unidad en la cúpula del poder y hay una fracción poderosísima que está acostumbrada a la dinámica de guerra. Ahora, finalmente, yo diría una palabra de cuál puede ser un camino para reconstruir el proceso de la paz y garantizar la transición. Por supuesto, hay que recomponer el consenso y fortalecer la presión para la implementación integral de los acuerdos de paz. Esa es la columna vertebral para garantizar seguridad y para garantizar superar la guerra.
Trabajar por una paz más completa, porque quedaron sectores por fuera y temas por fuera para la construcción de paz, y que hay mesas de negociación que quedaron suspendidas. No, por supuesto que son capítulos. Por supuesto, ha sido muy importante y hay que fortalecer la cooperación internacional, el papel del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, de la misión de Naciones Unidas, de los países acompañantes, de la sociedad civil internacional, ha sido fundamental. Y lo que es fundamental es el fortalecimiento de las comunidades en su resistencia y, como decía Darío ahora, en su autoprotección. Estamos en eso. Podríamos decir que Colombia está en esa crisis humanitaria, que la paz está en juego, que estamos en una transición traumática, pero la oportunidad de la paz sigue vigente. Y hay una conciencia ciudadana, la juventud, las mujeres, los intelectuales, una gran conciencia por la paz que no quiere la guerra, que condena la corrupción y condena los elementos dictatoriales o las dictaduras disimuladas que se están imponiendo en nuestro país. Serían algunas ideas, Jimena. Thank you very much, Camilo. Wonderful presentation, lots of ideas. And like Camilo said, the opportunity of peace is still there. It just needs to be reinforced and reinvigorated. We are now going to speak with Daryl Chappelle. Daryl was a member of the WOLA board for many years, and he's been an advocate who has accompanied many different processes in Latin America over the years, which is why we asked him to be one of our narrators. And given his unique perspective of both living in Latin America and the United States, we wanted to hear from him, what is it that people in the United States or outside of Colombia are just not getting about the situation that you think they should know about? Thank you, Jimena, so much. And thank you to WOLA for the campaign of Con Líderes Hay Paz and the tagline, support their work, protect their lives. So I just personally want to thank Leonard, Danelli, Erlinde, and Dario for your work, for your struggle, and for not giving up. So thank you so much for everything that you continue to do and for being courageous. We support you. So my name is Daryl Chappelle. I am the founder and president of the Daryl Chappelle Foundation, which is a grant-making entity. We focus on enabling emerging artists to achieve their highest potential, global with the local impact. So as Jimena mentioned, I'm a former member of the WOLA board. And then back in 2005, I traveled with the US delegation to Colombia. Spent 10 days in Colombia traveling with the delegation of African-American leaders, and really was exposed and learned a lot about the conflict in the country in Colombia. To answer Jimena's question, I think it starts with awareness for the people in the United States. So take an initiative to become aware of what the issues are. Learn about this conflict that has gone on for 50 years. Learn about the 2016 peace accord. Learn about the ethnic chapter that Jimena mentioned, which was really specifically designed to tackle historic Afro-Colombian and indigenous issues. So being aware of what's actually occurring in the country of Colombia today, and also aware of the history of the conflict, which started in 1964. The other part is, with this awareness, begin to figure out what you can do in the United States to move this topic further. I saw in the chat, someone mentioned, well, what can we do? Well, after you gain awareness, try to figure out individually, what are you going to do differently? Let me give you an example. I hear many people nowadays talk about Colombia as being the hot spot to travel. People talk about going to Cartagena to party, going to Medellin, how Medellin is no longer dangerous. And when I hear people talk about Colombia only from the tourism perspective, I get a little dismayed. So those who are attending this session today, you can now share information with those others who are thinking that Colombia is solely a playground now to go there and have fun. Sure, you can do that. We're not saying do not support the Colombian economy. However, be aware of the situation and the history there in the country.
Also, follow what WOLA is doing and the work that WOLA is doing. That's one quick, easy, one-stop shop. Be aware. Awareness, videos are helpful, podcasts are helpful, and figure out what you can do in your local community to really have an impact. So again, thank you so much to WOLA for providing this forum tonight. And I really feel honored to have been able to participate as one of the people that were translating, doing the English part. So thank you so much. Thank you so much, Daryl. And, Daryl started mentioning some of the things that can be done. And this campaign really is designed to be able to give you tidbits of information that is the most vital, important information so that you can do that visibility easily. So I invite everyone, again, if you haven't, to listen to the podcast, to go to the sites, Con Líderes Hay Paz, because there you have the Twitter handles of all of the organizations that we work with, and links to videos and other things which could be helpful for that. We're going to finish this presentation with the other narrator of the series, of the Spanish part of the series, Diva Lizeth Murillo. And Diva is an Afro-Colombian journalist from Buenaventura who has had the experience of working in journalism, both in Colombia and in the United States. And, as such, we wanted to hear from Diva what advice she had in terms of how to make these situations more visible, and then also what obstacles she's seen to doing that, and then any recommendations she may have on that subject. So welcome, Diva. Yeah, I think right now. Thanks, Jimena. Thanks to WOLA for this opportunity to be part of this big project called Líderes Hay Paz. I represent the Spanish part, like Jimena just said. And I would like to speak in Spanish because voy a pasar a español. De verdad quiero darle gracias a tener la oportunidad de representar en voz la situación y estas experiencias de estos líderes para este proyecto. De verdad que me ha permitido revivir y poder entender aún más la complejidad por la que atraviesan estos líderes, y les doy saludos a ellos con mucho respeto. Lo hice, pero también pude interiorizar hasta el punto de conmoverme y tener que haber parado varias veces cuando estaba grabando, de alguna manera por las atrocidades que había que contar, pero pues había que contarlas. Desde ese punto de vista, diciendo esta experiencia, esta es una conversación que me permite, como Jimena lo dice, comentar un poco sobre cuál ha sido mi experiencia trabajando en Colombia y en Estados Unidos, y poder desde allí pues formular una serie de recomendaciones para los líderes a los que representé en este proyecto con la voz, digamos con esta, siendo moderadora, pero también sé que también están conectados otros líderes a nivel mundial que a lo mejor van a servir como estos tips. Realmente los obstáculos que hay en las comunidades afrocolombianas de conectividad es básicamente gran parte donde radica el problema de la falta de visibilización hacia el resto del mundo. Las plataformas y el monopolio de las plataformas de los medios de comunicación hacen que rara vez noticias desde nuestros territorios pues sean vistos a nivel nacional. Incluso estando en Washington DC, todavía a través de redes como la de WhatsApp, hay gente desde los territorios que me contactan para poderles ayudar para mostrar una noticia en Colombia, ¿no? Porque es más fácil tal vez hacerlo así que poder llegar a los medios de comunicación en Colombia para mostrar una situación a nivel nacional. Las redes de apoyo también pues son en gran medida un obstáculo para poder trascender visualmente y para poder mostrar las experiencias, la información
y todos estos procesos y todas estas noticias, lastimosamente a veces tan dolorosas como nos las ha contado nuestra compañera anteriormente. Diciendo esto, pues de alguna manera hay que trabajar con lo que hay y eso es lo que yo he podido hacer desde Colombia y ahora acá desde Estados Unidos. Yo llevo 10 años, ya casi 10 años acá en Washington y en gran parte lo que yo he podido aprender y de lo cual también de alguna manera he utilizado en su momento ha sido las redes sociales, porque de alguna manera son plataformas independientes que se están desligando de monopolios, pero que están tomando gran fuerza a nivel mundial. Entonces, fácilmente lo que puede ocurrir al otro lado del mundo puede ser visto de manera simultánea, en vivo, en América, ¿no? En Estados Unidos, en Colombia, y eso es un poder de los medios de comunicación que son el quinto poder que hay que saber utilizar. Yo creo que interiorizar estrategias de comunicación en los procesos desde donde estemos, por pequeños que sean, con una persona que pueda de alguna manera reunir los componentes y los elementos para poder comunicar eso que está pasando por esas plataformas independientes, de alguna manera va a hacer que el otro lado del mundo sea visto y que se creen redes y que se lleguen a montar esos mensajes en plataformas como lo está haciendo WOLA, como hay otras organizaciones sociales en el mundo que también pues lo apoyan. Básicamente nosotros como medios de comunicación o los periodistas con la responsabilidad social, en el caso, por ejemplo, hablando de los líderes afrocolombianos, pues también podemos ser veedores de los procesos desde lo local, donde podamos estar en cualquier parte, por esto que estoy mencionando de la globalización. La estrategia de la comunicación con los proyectos es muy importante. Creer en la comunicación como parte de la solución es importante. Ahora hay una fuerza, podría decir, hay una fuerza política que se está creando, también basada en las redes sociales, y es la fuerza de los jóvenes. Pienso que hay que involucrar las nuevas generaciones con sus nuevas plataformas de comunicación para empezar a venderles y a mostrarles un discurso y una realidad desde su cosmovisión. Sí, porque hay que crear sentido de la realidad, hay que crear sentido de pertenencia. Entonces, estamos viendo, somos testigos actualmente de unos cambios en el sistema que son creados por fuerzas políticas de jóvenes también, y aquí Estados Unidos lo está viviendo con el reciente fallo que hubo en el caso de George Floyd. Digamos que si no existieran los medios independientes como las redes sociales, dudo mucho de que se tenga esta clase de resultados, un ejemplo, ¿no? Entonces hay que tomar esos grandes ejemplos que nacen de movimientos pequeños, de la fuerza de gente en las calles, de la fuerza que puede crear la reacción de un video que se vuelve viral para ser un caballo de fuerza que puede empezar a mostrar un cambio en un sistema que a veces parece inamovible. Hay que creer en esos medios de comunicación independientes y en esas estrategias que podamos echar mano desde los territorios para visibilizar, para mostrar en otros países a nivel nacional y podernos independizar de esa necesidad de los monopolios que en nuestros países, hablo por Colombia, pensamos que si no son las cadenas nacionales más grandes que se ven, pues entonces no se puede hacer nada. Pienso que empoderarnos desde ese punto de vista. Creo que con esto ya recogí las anotaciones que tenía por dar en ese momento. De nuevo, renuevo mi agradecimiento a WOLA por participar en este proyecto. Ha sido bastante conmovedor para mí como periodista y persona de Buenaventura representar esas voces
Espero que podamos replicar este trabajo de Con Líderes hay Paz y los felicito porque la comunicación visual y gráfica me encanta. Los colores que hay en el opening del proyecto es muy bonito y espero que podamos ver más proyectos de este tipo en Estados Unidos y en el mundo. Thank you, Diva. I also neglected to mention that Diva's presentation, she mentioned about how you have to use what you have in front of you and the mechanisms that are available to you and start from there. She actually led a really important campaign during the civic strike that happened in Buenaventura a couple of years ago, where she organized a committee in the US to be monitoring that civic strike. And I think that that was very important in turning the eyes of the United States and folks outside of Colombia towards the situation in Buenaventura. And so what Diva, you just said about, using these social media and other mechanisms to, figure out how to make your own campaigns and get your voices heard is I think, very much on point. That said, it has to be strategic, and that's why it's so important. We are now going to open it up to some of the questions that we've been getting throughout the campaign. And if anybody else has more, please go ahead and enter them in. Just to say hello to Reci Paz, hello to Bray Beltran, thank you for your message. We will be in touch. I'm going to say a couple of the questions and then I'm going to let the different panelists answer. One of the questions was, what are the concrete actions people can take in the US to help safeguard the lives and works of social leaders? There, I would say that in our campaign, there is like an advocacy type toolbox that you can refer to and look at. And, as Camilo mentioned, the peace agreement, in this presentation and in the campaign, we highlight certain parts of it, but it really is an integral peace agreement where all the different parts complement each other. And even the ethnic chapter is transversal, having that in mind, that you can't implement one part of the agreement without the other. So you can't implement the part that has to do with the demobilization without the transitional justice and vice versa and all of that. It is important to sort of figure out what aspects you want to highlight. And in terms of protection of social leaders, what we mostly been highlighting has been the strengthening of the National Commission for Guarantees that's supposed to dismantle such groups. Also pushing for investigations, not just of the material authors who commit attacks against social leaders, but also the intellectual authors, and other things that have to do with dismantling basically the groups, the many groups like Camilo mentioned, that are somehow incentivized to generate this violence against social leaders and those who are trying to build peace on the ground. So the first question for all of you would be, what concrete actions do you think people in the US can take? A link to that, what is being done to dismantle the paramilitary groups and the guerrilla dissident groups who are carrying out the threats and assassinations against social leaders. And I will throw in another one for now, which is, how does your community motivate you to keep constructing peace? So why don't we go in the order that we started? Danelli, if you want to answer all or some of those three questions, please. Hola, sí, yo puedo hacerlo. ¿Me escucha? Bueno, lo que estamos haciendo para aportar a la construcción de paz en Buenaventura realmente son muchas acciones, no solo como proceso de comunidades negras, que es la organización a la cual me articulo, y dentro de esa organización a otra plataforma que recoge un conjunto de organizaciones defensoras de derechos humanos y derechos colectivos en Buenaventura, que es el Comité Interorganizacional por la Defensa de los Territorios Ganados al Mar. Nosotros hemos venido sobre todo tejiendo acciones de
protección de los territorios afrourbanos que en este momento se encuentran en riesgo de despojo. Esos territorios son territorios ubicados sobre todo alrededor de un corredor que nosotros denominamos vía interna alterna, que es la vía por donde, es la vía exclusiva del puerto, por donde salen las tractomulas con todo el comercio internacional que entra y sale por el puerto de Buenaventura, que es el principal puerto de Colombia y está dentro de uno de los 20 puertos más importantes del Pacífico, del Asia, en la parte del Pacífico mundo, ¿sí? En este orden de ideas, nosotros y nosotras nos toca ir casi todos los días, ¿sí? A ir a disputarnos el territorio con los empresarios locales, porque los barrios que construimos con nuestras propias manos, porque hay que decirlo, en Buenaventura, el proceso de poblamiento de esta ciudad se hizo de manera espontánea, ¿sí? Eso quiere decir que no fue planificada. Las personas en su proyección de vida colectiva empezaron a hacer barrios y a hacer comunidades. Los barrios de Buenaventura planificados son realmente pocos, creo que no pasan de unos 3 barrios. El resto se hicieron todos de manera espontánea. Entonces hicimos esos barrios, hicimos calles, las trazamos, incluso llevamos los servicios públicos como el agua potable, poniendo nosotros mismos las redes de agua, poniendo también las redes de energía, y después la empresa de energía va y pone ahora sí los contadores para cobrar, ¿cierto? Resulta que aparecieron dueños en esos espacios territoriales que dice que son dueños desde la época colonial. No son afros, son personas blanco-mestizas que no son del territorio, pero que han conseguido títulos falsos con el apoyo de funcionarios de la administración, de las administraciones distritales pasadas, pero también del INCODER, cuando estaba esta institución, ¿cierto? Y a partir de ahí, pues se creen dueños y van todos los días a tratar de volver estos barrios que tienen espacios colectivos, de uso colectivo, como canchas, terrenos para puestos de salud, terrenos para parques, a querer volver los parques de contenedores. Nos toca ir allá a hacer un ejercicio de defensa de esos territorios cuerpo a cuerpo con los actores armados y empresarios, y a usar esos espacios, ¿sí? Montar campeonatos de fútbol. Ahí nace la campaña, una campaña que tenemos, sácale tarjeta roja al despojo, nos la jugamos por el territorio. Y también hacemos programaciones con los jóvenes, ¿cierto? Porque como lo planteaba ahorita Diva, creemos que debemos también legarle a nuestros jóvenes el respeto por estos derechos, pero también la defensa de los mismos, pues porque desafortunadamente estos todavía parecieran que no fueran derechos adquiridos, están en la Constitución, pero cada vez que alguien quiere, genera una crisis y nos pone nuevamente en una situación de desventaja histórica, y lo que se está haciendo en este momento pues es desmontar esos derechos que ya hemos conquistado. Y en el marco de esa campaña lo que hacemos también es unas actividades que le llamamos Minga de defensa por el territorio. Esto se convierte en una movilización social. Cada vez que la necesitamos la activamos, y eso se activa a través de una alerta de que nos dicen, vea, ya está alguien construyendo, haciendo una construcción en estos espacios que son colectivos, de uso colectivo, o están montando contenedores las empresas allí. Entonces vamos todos en conjunto y hacemos unas actividades rápidas, entre ellas ollas comunitarias, que para nosotros es como cocinar, llevar la cocina de nuestra casa a la calle, y armamos una gran olla y cocinamos entre todos, pasamos todo el día allá, hacemos programaciones artísticas, los jóvenes aportan desde la resistencia cantada, como yo le llamo, y cada quien está allí, desmontamos lo que hayan montado, si llevaron materiales los sacamos, hacemos cercas vivas, instalamos letreros en función de demostrar que esos terrenos son de uso comunitario, porque aunque llevamos un litigio político en ese territorio para demostrar, porque nos está tocando demostrar que
los territorios son nuestros, que lo hemos hecho con nuestras propias manos, y en eso nos acompaña la Clínica Jurídica de la Universidad Javeriana, pues si no fuese por el litigio político, que es esta acción de movilización, ya hace rato el despojo se hubiese consolidado en gran parte de los territorios ganados al mar en Buenaventura, que hoy son mostrados como territorios pobres e inhóspitos y miserables, pero en esas tierras lo que se ha hecho es provocar una pobreza a las comunidades que allí habitamos en función de generar un vaciamiento demográfico para instalar esa plataforma. Y parte de nuestra acción de resistencia es usar los territorios, cultivarlos, cuidarlos y defenderlos a través de estas acciones. Hay muchos más, pero pues también le quiero dar paso a mis compañeras y compañeros que también sé que desarrollan acciones importantes dentro de sus espacios territoriales. Making the political activity fun that's a wonderful way to motivate yourself and others to build that consciousness and to build a movement. Let's go now to Elendi. Elendi, do you have any comments on what actions you think people can do in the United States to safeguard protection, or what is being done to dismantle the paramilitary and dissident groups, or what motivates you to keep constructing peace? Gracias, Jimena. Bueno, yo creo que desde Estados Unidos tienen que seguir haciendo la tarea que tienen, y es primero permitiendo visibilizar esas acciones que nosotros transmitimos, que ustedes se enteran, digamos, haciendo esa alianza fuerte allá de respaldo también a los líderes, difundiendo a través de estas campañas, porque eso nos permite que lo que nosotros estamos padeciendo aquí en Colombia, pues no solamente se queden en una situación, unos hechos vividos internos, sino que es más fácil, y tengo que dar a colación a mi compañero presidente de Afrodesc, que dice que nosotros nos toca que jugar billar, rebotar en Estados Unidos para que nos puedan mirar aquí en Colombia. Si no hacemos ese ejercicio, si no hay el acompañamiento de Estados Unidos, de Europa, pues efectivamente estamos solos y es más complejo para nosotros. También creo que, digamos, lo que nosotros hemos venido haciendo desde acá es también articulándonos a la academia. En el caso de Afrodesc trabajamos con varias universidades, trayendo, digamos, a los estudiantes, a los docentes, que por favor nos coayuden pues con esta situación que padecemos, visibilizando, buscando estrategias de sanación, de formación a nuestros jóvenes. En el caso tenemos convenios en un proyecto de investigación en ese momento con, en este caso, Universidad Javeriana, Universidad del Valle, la Universidad Unicatólica. Hacemos unas terapias propias y ese es uno de los espacios de conversación, de sanación, como mujeres negras, como mujeres afrocolombianas, porque es necesario poder sanar para poder avanzar y reconciliar. Y desde allí involucramos no solamente a la mujer como tal, sino que la importancia de involucrar a los hombres, a los niños, porque a veces la mayoría de adultos siempre considera que el niño no sabe lo que está pasando. Los niños son como esa esponjita que todo lo catan y ellos sienten el dolor, ven lo que están cuando mueren sus compañeros, cuando mueren sus familiares. Por tanto, nosotros empezamos en esa trenza de involucrarlos en esas conversaciones, de ayudar a sanar, como me manifestaba Anelli, es muy propio de la cultura afro, y es el tema de la música, de las mujeres poder componer el canto, el arrullo, el alabado, que nos permite sacar el dolor. Entonces, en ese sentido, yo creo que hemos venido haciendo serie de ejercicios, pero también sensibilizando a nuestras comunidades. Desde Afrodesc, pues en todos los territorios donde trabajamos, tenemos conversatorios de manera permanente. ¿Por qué? Porque a nosotros no nos funciona la virtualidad. Hacían referencia Diva, hace un momento, nuestros territorios no cuentan con esas herramientas que permitan la comunicación, entonces nosotros sí tenemos que juntarnos en medio de toda la situación y crisis que hoy tenemos. Nos toca llegar a cada uno de los territorios y poder hacer esa conversación, ese comadreo, para poder avanzar y quitarle jóvenes, quitarle hombres y también mujeres a esta guerra. Y en ese caso, digamos, frente a lo que se pudiera hacer, yo pienso que también el Estado o el gobierno colombiano tiene que poder articularse a la institución, no seguir viendo a los líderes como los enemigos, porque el mayor problema que aquí tenemos en Colombia y que es la causa que hoy estemos viviendo las amenazas y los homicidios sistemáticos de líderes sociales es porque tenemos un gobierno que considera que nosotros somos el enemigo. Y cuando nosotros hablamos de lo que nos afecta, entonces hay que buscar qué se hace, qué sé yo, qué alianzas, porque hay que callarlos, no hay que permitirles hablar.
Y entonces cuando el gobierno entienda que hay que visibilizar para poder entrar a reparar el daño que se ha causado, así nosotros podemos seguir avanzando. Ese sería mi aporte. Muchas gracias, Jimena. Bueno, y Darío, no sé si quieres responder alguna de esas preguntas, o también hubo otra pregunta aquí que vino acerca del estatus legal de ayahuasca. No sé si eso es algo que ustedes podrían contestar. Y a ver, entonces sería, ¿qué te motiva para seguir construyendo la paz? ¿Qué se está haciendo para desmantelar los grupos ilegales o guerrilla? Y también cómo se puede visibilizar la discriminación y exterminio que se está sufriendo en comunidades indígenas como en sur de Valle del Cauca y norte del Cauca. Empecemos así con esos, lo que tú quieras contestar. Gracias. Bueno, muchas gracias por un montón de preguntas que, bueno, creo que las respuestas no son una respuesta individual, sino la sumatoria de todo lo que estamos haciendo. Creo que está bien continuar sumando esfuerzos en este tipo de campañas. Yo diría al ciudadano norteamericano que está muy preocupado por cómo contribuir y qué puede hacer. Yo creo que habrá muchas cosas, pero a uno le han dicho, yo no sé si sea verdad, que en Estados Unidos los ciudadanos pueden hablar con sus congresistas. Y creo que una de las cosas que sí pueden hacer los ciudadanos es informar a sus congresistas. Muchos toman decisiones sobre aspectos políticos de la región o aspectos de política internacional sin información real, sino a partir de las informaciones oficiales, lo que presentan los gobiernos por la vía de la diplomacia formal. Creo que el ciudadano debe construir una diplomacia propia entre pueblos, entre nosotros, para construir esa información que viene desde la realidad y no desde la formalidad. Porque pueden hablar con sus congresistas, no importa de qué, si es demócrata, si es republicano, porque al final lo que está en juego aquí es la vida de las personas y la vida no tiene color partisano. Y me parece que eso es una cosa que yo sugeriría, insistiría, casi que aclamaría que ustedes puedan ayudarnos en esa labor cada vez que puedan hablar con sus congresistas, informarle estas cosas. Y para eso existen este tipo de campañas, para que estemos informados. Y bueno, habrá un montón de cosas más que se pueden hacer. Bueno, ¿qué se está haciendo? Yo creo que la pregunta depende mucho del lugar donde se coloca la autoridad o el dirigente o líder, como también le llaman, porque va a variar desde lo que se hace en lo local, como aquí nuestras hermanas lo han expuesto, pero otras personas nos corresponde hacer la labor de incidencia. Nos corresponde hacer la labor de cabildeo. Yo creo que lo que nosotros hacemos desde las organizaciones nacionales es incidir cada vez que se pueda con los medios de comunicación, con el gobierno, reclamar lo que sucede, denunciar, colocar las acciones jurídicas, las acciones penales, etcétera. Demandar las leyes injustas, los procedimientos, que son lo que finalmente se implementa en los territorios, pero también las organizaciones indígenas últimamente han venido asumiendo el mismo papel del Estado, prestando algunos servicios que son necesarios, porque si se espera que los gobiernos regionales, nacionales lo hagan, pues vamos a seguir peor cada vez. Por ejemplo, nosotros estamos desarrollando una estrategia de educación profesional a jóvenes indígenas en sectores
muy marginales y muy golpeados por la violencia, como es un programa de educación que estamos desarrollando en la región de La Mojana, sucreña y cordobesa, allí en alianza con la Universidad Indígena de los compañeros del Consejo Regional Indígena del Cauca. Estamos desarrollando un programa profesional que tiene como centro la restauración del territorio y la lucha en el cambio climático. De manera que este tipo de iniciativas, uno también pediría a la cooperación y a los amigos que le echemos un ojo, que lo visibilicemos y que lo fortalezcamos, y que entre nosotros también conozcamos nuestras experiencias que desarrollamos, porque finalmente la formación a la juventud, a la niñez, a las mujeres, es lo que le quita peso, fuerza física a los actores violentos, sin tener que hacer la confrontación armada, sino precisamente para evitar que recluten a nuestra gente. Y yo dejaría allí, porque creo que podemos conversar muchísimo sobre lo que estamos haciendo, pero tendremos muchas oportunidades seguramente. Muchas gracias, Jimena. Thank you, Darío. So we're becoming short on time. I just want to mention a couple things that came in the chat. One was a question that came from Canada about what are the mechanisms that are part of the free trade agreement between the United States and Colombia could be useful in terms of protecting or monitoring social leaders. I will just answer that by saying that the one in the United States, that free trade agreement was put on hold for 5 years, and a labor action plan was put together precisely to protect 5 different sectors that was particularly affected by the free trade agreement, as well as to try to do away with the impunity that existed with the many trade unions who've been killed over the years. So I do think that in maybe another occasion we can talk more about that, because that could be definitely a tool. Then we also were given a suggestion by our dear friend Sandra. Hola, Sandra. And she says that visibilizar a la comunidad internacional a través de los medios de comunicación independientes en los 2 idiomas, las consecuencias de destruir el medio ambiente de los pueblos negros o indígenas, quienes están cerca a los escenarios de guerra, donde la guerrilla, la narcopolítica y las grandes compañías están explotando indiscriminadamente, como el coltán y el litio, pues todos los ciudadanos de Norteamérica son responsables del consumo que causa esta destrucción y pobreza en estas zonas donde se explotan recursos naturales en Colombia. ¿Cómo se puede abocar por estas campañas educativas para ayudar al ciudadano de pie a tomar acciones reduciendo ese consumo de productos que generan esa pobreza en las comunidades en el sur? Okay, so with that, I'm just going to give our remaining panelists, Camilo, Diva, and Daryl, just 1 minute to say anything you would like to in closing. So Diva, you want to go ahead first? Go ahead. Definitely. La pregunta es muy pertinente porque precisamente mañana el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, va a tener una conversación virtual para iniciar lo que va a ser la cumbre contra la crisis climática, y yo creo que en ese contexto un país como Colombia, donde tenemos el pulmón del mundo como el Amazonas, por ejemplo, debería de estar inserto por lo menos en información de lo que está pasando con los territorios. Entonces vuelvo a mencionar la estrategia de poder registrar con imágenes, con fotos, para hacer la narración visual que es importante sobre lo que está pasando allá. No necesariamente tiene que haber una conectividad de Wi-Fi, de Internet allá, porque igual podemos tener si hay cualquier equipo que se pueda grabar y obtener el video, eso puede ser parte de una edición para crear una narración de lo que está pasando y para poder de alguna manera demandar y mostrar la situación, ¿no? Me parece que es muy importante ese tema que ahorita acaban de mencionar, sobre todo porque Estados Unidos va a iniciar, quiere liderar el tema de la lucha de esta crisis contra la crisis
climática del mundo. Yes, and we have a lot to learn from the indigenous and Afro-Colombian populations of Colombia on that subject. So Camilo, if you have 1 minute, I'm sorry. Bueno, muchas gracias. La idea presentada por Darío de la diplomacia por la paz, de la diplomacia ciudadana, me parece que es central, y yo simplemente señalaría 3 puntos allí. Uno, el papel tan extraordinario de la comunicación, de los medios de comunicación que en Estados Unidos le hacen seguimiento a situaciones en Colombia. Tenemos el ejemplo del intento de dinamizar falsos positivos y órdenes operacionales paramilitares que fue denunciado por el New York Times y que generó unas dinámicas extraordinarias. Segundo, aprovechar los espacios de control en materia de derechos humanos que se abren en el Congreso de los Estados Unidos. Sobre eso, WOLA y otras organizaciones han sido nuestros maestros, y ahora se viene un capítulo muy especial con la pretensión de retomar la guerra antidrogas. Yo creo que sería otra cuestión. Y me parece pues que de todas maneras pues hay un tercer capítulo que es el acompañar, hacer incidencia en la administración Biden y acompañar la dinámica del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en ese monitoreo que hace cada 3 meses, de modo que se hagan foros permanentes que le den audiencia antes y después a estas dinámicas de control, de seguimiento y de cooperación internacional. Hay muchos otros puntos muy interesantes sobre qué va en el desmantelamiento de grupos y demás, que desde la Comisión Nacional de Garantía de Seguridad intentamos haciendo, pero todo lo que se haga para presionar que funcione la Comisión Nacional de Garantía de Seguridad y otros mecanismos de garantías tiene mucha importancia si se hace como se viene haciendo desde la vocería de sociedad civil y de agentes estatales, incluso de los Estados Unidos. Thank you. So Daryl, you have 30 seconds. So Thank you, whatever Jimena. wanna So say. I think the key for me is visibility. We heard it again and again, making it visible. So making the conflict visible, making those who are dealing with the conflict visible. And I would just say sustained visibility so that 10 years from now, we don't have to reinvent this visibility and amplification of the message. I see Janice's chat comment about Pope Francis. That would bring visibility. So thinking of different tactics to really raise the awareness and visibility of those there in Colombia and sustain that over time, I think is something worth exploring. Thank you. Thank you. So sorry to cut everything short, but I want to thank all of you, all of the social leaders who are in the front lines and who were willing to share their stories with us and their strategies and to go on this whole journey of these podcasts. I want to thank Diva, I want to thank Daryl for their narration and support. I want to thank the WOLA communications team, from our former communications director to our current interim director, to all of our media and digital strategy folks that spent many hours putting all of this together and made it possible. I also want to give a special thanks to Matthew, program assistant, and then also thank the translators and everybody who supported this effort, and invite you all to really immerse yourself in these podcasts, learn about these social leaders, and help them get their voices heard internationally. And with that, I'm going to close and just say thank you very much and have a good evening.